Hola, sean bienvenidos. En esta ocasión voy a desarrollar un tema que va enfocado a una pregunta que ya tiene muchísimo tiempo, que es recurrente en casi todos los temas que abordo de enfermedades. Pues hablamos de síntomas, complicaciones y sobre todo las causas. En particular, lo que más hago en la consulta con mis pacientes es no solo los síntomas, sino sobre todo las causas, es decir, de dónde viene lo que llamamos o conocemos como enfermedad. Así que en esta ocasión, más que nada, sería como responder a esa pregunta muy recurrente: de dónde nos enfermamos, por qué nos enfermamos, a causa de qué hay diabetes, hipertensión, problemas de la tiroides, artritis reumatoide, en fin, todas las enfermedades que existen, sobre todo cuando son enfermedades crónicas, degenerativas, que no se quitan las molestias o los síntomas rápidamente, pues ya las personas se empiezan a preguntar por qué enfermamos. Así que en este video voy a abordar el tema de qué es la enfermedad. Sería la primera pregunta, que de ahí se deriva todo, y por qué nos enfermamos. Así que también agradezco a las personas que pues han estado haciendo preguntas, que nos envían mensajes, correos electrónicos, y que me han hecho esta observación de que no he hablado de este tema tan importante que es la enfermedad, es decir, abordarlo de una forma un poquito más profunda. Así que en este video, insisto, hablaremos de dónde viene la enfermedad, bueno, qué es la enfermedad, las causas, por qué nos enfermamos. Algo muy importante también, amigos y amigas, que me hacen la observación, que cuáles son las fuentes. No acostumbro a poner las fuentes en los videos que hago, es decir, cuando hablo de algunas enfermedades, de lo que es la homeopatía, pues sobre todo porque son temas que considero son de lo más habitual, de lo más común. Sin embargo, ya en temas un poco más profundos, como en este caso, voy a tratar de citar la fuente, es decir, de dónde tomo la información. La fuente de la información que vamos a tomar para este video es el tomo de fisiopatología, que es un tomo que se utiliza en la carrera o especialidad de fisiopatología propiamente, y ya la carrera pues sería fisiopatólogo. Así que insisto, lo que les voy a compartir, la información acerca de la enfermedad y las causas, la fuente es este tomo de fisiopatología de POR, la 10ª edición. En la página 29 de este libro de fisiopatología, pues nos da una definición, y en eso vamos a desarrollar este video, en las definiciones. A mí en particular, pues me gustan mucho las definiciones para tener claro de lo que estamos hablando. Entonces, en este tomo de fisiopatología, en la página 29, nos dice que una enfermedad se considera como un padecimiento agudo o crónico que se adquiere o con el que se nace, el cual causa alteración fisiológica en uno o más sistemas corporales. Por lo general, cada enfermedad tiene signos y síntomas específicos que caracterizan su patología y etiología identificable. Los aspectos del proceso patológico incluyen etiología, patogenia, cambios morfológicos, manifestaciones clínicas, diagnóstico y curso clínico. Y aquí pues nos da la definición de estos términos. Por ejemplo, la palabra etiología. Las causas de enfermedad se conocen como factores etiológicos. Entre los factores etiológicos reconocidos están los biológicos, por ejemplo, virus, bacterias, hongos, parásitos. Fuerzas físicas, por ejemplo, pues algún golpe, algún accidente de tráfico, algún accidente laboral. Quemaduras, radiación, los químicos, por ejemplo, venenos, exceso de alcohol, la propia herencia genética y los excesos o déficits nutricionales. Entonces aquí ya quiero empezar a ahondar más en el tema de
las causas, por qué nos enfermamos. Como pueden observar, en esta parte ya hablamos de la etiología, entonces aquí nos habla de las causas. Entonces aquí, amigos y amigas, quiero hacer una observación muy importante, porque cuando vamos al médico, a consulta con la doctora, con el médico, pues quisiéramos encontrar una cura. Yo creo que todos los seres humanos, cuando nos enfermamos, anhelamos, aspiramos a encontrar una única cura. Pero como ya les expuse, que la enfermedad no tiene una causa, sino tiene muchas causas que ya les comenté. Entonces aquí lamento decirles, amigos y amigas, que no existe una cura única. ¿Y por qué no existe una cura única? Pues como pueden ver, porque no hay una única causa. Si hubiese una única causa de X enfermedad, pues ahí sí hablaríamos de una cura. Por ejemplo, les voy a comentar de algo muy famoso, que es el gluten. Seguramente la mayoría de quienes están viendo este video han escuchado la palabra gluten. ¿Qué es el gluten? Bueno, el gluten es una molécula, es una sustancia que viene en 4 granos, principalmente en trigo, avena, cebada y centeno. Entonces, cuando consumimos estos granos, al menos aquí en México, acostumbramos a consumir bastante trigo en las presentaciones de tortillas de harina, panes, galletas, pastas, sopas, en fin. Entonces, en México consumimos bastante harina de trigo. Entonces, ahí viene el gluten. Entonces, si consumimos pan, por ejemplo, y tenemos intolerancia al gluten, pues nos vamos a sentir mal. Vamos a tener lo que se conocen síntomas, que de hecho ya hay un video de qué significan los síntomas aquí en el canal, lo pueden visitar. Entonces, cuando una persona consume alimentos con gluten, pues va a tener síntomas, es decir, se va a sentir mal, va a tener alguna intolerancia digestiva, etc. También se conoce como enfermedad celíaca. Entonces, ahí sí podríamos hablar de una cura como tal. Ahí, por ejemplo, en esa enfermedad celíaca ni siquiera se necesita de una medicina, es decir, ni un mineral, vitamina o algún antibiótico, algún medicamento. Simplemente la cura sería quitar los alimentos que tienen gluten. Entonces ahí sí estamos hablando de una cura, digamos así, donde al quitar el gluten, pues ahí sí remite o ya no tendríamos la enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, y los síntomas, las molestias que tenemos, pues van a desaparecer. Entonces sí existen algunas determinadas enfermedades que sí pudieran tener, digámoslo así, una alteración específica, alguna enfermedad. Por ejemplo, hay enfermedades genéticas, enfermedades metabólicas, mitocondriales, que sí dependen de una molécula, de una sustancia en específico, pero en general la mayoría de enfermedades que afectan a esta humanidad en la actualidad, por ejemplo, la diabetes, hipertensión, problemas de la tiroides, enfermedades autoinmunes, el sobrepeso, esas enfermedades, las más recurrentes hoy en día, pues en realidad tienen muchas causas. Y a mí me frustra porque vienen personas, tengo pacientes que quieren curarse de la diabetes, por ejemplo, y vienen queriendo encontrar una única cura, y lamentablemente son enfermedades multifactoriales, también se le llama así, y no dependen de una sustancia como tal. Siguiendo con la lectura de este libro, de este tomo, dice que la mayoría de los factores causantes de enfermedad son inespecíficos y muchos causan enfermedad de un solo órgano. Por otro lado, a veces un solo factor o acontecimiento traumático conduce a enfermedades de varios órganos o sistemas. Por ejemplo, en la fibrosis quística, que también se conoce como mucoviscidosis, la anemia depranocítica y el colesterol alto. Bueno, en este caso es una enfermedad genética, la hipercolesterolemia familiar, que ya les decía hace un momento que se afecta una molécula, en este caso un aminoácido, o molécula transportadora o proteína receptora, que puede producir pues una amplia enfermedad, es decir, puede dañar a varios órganos o sistemas de nuestro cuerpo. Aunque un agente patológico afecte a más de un órgano y varios agentes patológicos
dañen el mismo órgano, la mayoría de los estados de enfermedad no tienen una causa única, insisto, y remarco lo que ya les dije hace un momento, pero quiero repetirlo porque, pues insisto, lamentablemente quisiéramos encontrar una cura, pero no la hay. Porque la mayoría de los estados de enfermedad no tienen una causa única. Y por lo tanto no hay una única cura, ¿no? O no podría pues haber una única cura. Más bien, la mayoría de las patologías son de origen multifactorial. Esto es particularmente cierto en enfermedades como el cáncer, problemas del corazón, la diabetes. Entonces, es algo que, insisto, es muy recurrente y por eso a veces hay muchos productos de los llamados milagro que se venden en las redes sociales, por diversos medios de comunicación, se anuncian estos productos, cubre la diabetes con tal producto, o cubre los riñones con tal producto, y a veces caemos en la ilusión, en la esperanza de esas sustancias, y si bien hay sustancias que nos pueden ayudar, por ejemplo, hace un tiempo estuvo de moda una planta que se llama moringa, y fue muy publicitada para curar la diabetes, pero pues la diabetes es multifactorial, que está asociada a un estilo de vida, que no llevamos un estilo de vida sano, no hacemos ejercicio, el estrés, el tema de las infecciones, no tenemos cuidado con nuestra higiene personal. Es decir, hay varias cuestiones que hacen que se produzca la diabetes. Entonces, por más que yo tome la moringa, que sí me haría un efecto positivo, sin embargo, como yo sigo expuesto, sigo con una mala alimentación, sigo con un estilo de vida erróneo, un estilo de vida en el cual estoy dañando a mi cuerpo, sigo tomando bebidas azucaradas, jugos, refrescos, muchos panes, galletas, en fin, alimentos que me siguen dañando. Entonces, por más que yo tome moringa, pues si yo no voy modificando lo que se conoce como un estilo de vida saludable, pues difícilmente voy a aspirar a curarme. Siguiendo con la lectura de este libro, en la página 30, en la definición de patogenia, ¿qué quiere decir patogenia? Dice, mientras la etiología describe lo que pone en movimiento el proceso patológico, la patogenia explica la forma en la que evoluciona este proceso. En otras palabras, la patogenia es la secuencia de acontecimientos celulares y tisulares que suceden desde el momento del contacto inicial con un factor etiológico hasta la expresión última de la enfermedad. Aunque etiología y patogenia son los términos que se utilizan como sinónimos, sus significados son bastante diferentes. Por ejemplo, dice el libro, a menudo se cita la arteriosclerosis o ateroesclerosis como la etiología o causa de la enfermedad de la arteria coronaria. En realidad, la progresión del proceso inflamatorio desde una estría grasa hasta la lesión oclusiva de un vaso en las personas con problemas de este tipo representa la patogenia de la enfermedad. La verdadera etiología de la aterosclerosis sigue siendo en gran medida desconocida. Entonces, aquí en México, no sé si lo sabían, ya comenté en un video anterior, en México la causa número 1 de fallecimientos en hombres y mujeres es justamente problemas cardiovasculares o vasculares propiamente, mejor dicho, donde hay un taponamiento de las arterias. La arteriosclerosis es una de las enfermedades más comunes en México, donde las arterias se van llenando de placa, de grasa o de materia inflamatoria. Hay enfermedades donde se desencadena lo que se conoce como la cascada de la coagulación, entonces se va generando un proceso inflamatorio. La diabetes también contribuye a eso, ya que las moléculas de glucosa, el azúcar, pues también se va pegando. Las infecciones desencadenan también el proceso inflamatorio y también empiezan a dañar las arterias. Entonces, a veces nos quedamos con esto, ¿no? Que cuando a una persona le da un infarto del corazón, pues lo atribuimos a la arteriosclerosis o a una isquemia coronaria. En otras palabras, que se tapa pues alguna arteria que irriga el corazón y nos quedamos con eso. Sin embargo, como dice este libro, es muy importante diferenciar entre
la etiología, es decir, las causas y el proceso que se está llevando a cabo. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, pues están involucradas muchas cosas. Las causas, es decir, lo que origina, lo que despierta el proceso de la enfermedad, y lo que es la patogenia sería la evolución, es decir, todo ese proceso, los pasos que va dando esa enfermedad con el paso de los meses o años sobre todo. Entonces, conforme va avanzando la enfermedad, nos va generando diferentes daños o síntomas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la arteriosclerosis o problemas cardiovasculares. Pues las famosas arañitas de las piernas, las varices, hemorroides, problemas oculares, la gente empieza a perder la capacidad de ver. A veces la gente siente que se le duerme las manos, las piernas, o sienten como un hormigueo, a veces duele la cabeza, a veces se sufre de lo que se llama migraña. Entonces todo eso sería como el proceso, es decir, sería la patogenia, pues todo el proceso que va llevándose a cabo en esta enfermedad llamada arteriosclerosis. Ahora, si a esto sumamos que tenemos otras enfermedades, por ejemplo, hipertensión, problemas de la tiroides, artritis reumatoide, que son las más comunes, pues ahora nuestro cuerpo va a tener muchos más síntomas y molestias. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, bueno, pues se manifiestan de diversas maneras. En ocasiones, el padecimiento produce manifestaciones como la fiebre, que demuestran que la persona está enferma. En otros casos, la enfermedad es silenciosa. Y aquí, pues, también quiero hacer una observación o puntualizar este aspecto, porque, pues, la mayoría de las enfermedades cuando inician, como dice el dicho, pues todo tiene un principio y un fin, ¿no? Entonces, cuando inicia una enfermedad, por ejemplo, artritis reumatoide, cuando empieza ese proceso autoinmune, pues no hay síntomas. O la isquemia coronaria, cuando apenas se inicia a juntar un poco de placa en la arteria, pues no hay síntomas. ¿Cuándo va a haber síntomas? Cuando la enfermedad ya ha avanzado. Entonces es muy importante, amigos y amigas, que el hecho de que no tengamos síntomas no significa que estemos sanos. Es importante, yo recomiendo para esto hacerse un chequeo pues cada año. Después de los 30 años sería conveniente hacerse estudios de diverso tipo, chequeos, exámenes de sangre, algún ultrasonido, algún electrocardiograma, en fin, algunos estudios cada año para estar viendo cómo está nuestro cuerpo, aunque no sientamos nada, porque, insisto, la mayoría de enfermedades son silenciosas al inicio y se detecta durante estudios que tienen otro propósito o cuando la enfermedad está muy avanzada. Los signos y síntomas son términos que se utilizan para describir los cambios estructurales y funcionales que acompañan a una enfermedad. Un síntoma es una molestia subjetiva que observa la persona con alguna alteración, mientras que un signo es una manifestación que nota un observador. Aquí ya también en el canal tenemos un video de esto, les decía, de los síntomas, y ya estamos preparando el video de los signos clínicos, que es bastante interesante. Entonces, los signos y síntomas están relacionados con la afección primaria o en ocasiones representan el intento del cuerpo de compensar pues, una función alterada causada por el estado de enfermedad. Numerosos estados patológicos no se observan de forma directa. Por ejemplo, no es posible ver a una persona que presente alguna hemorragia interna o una disminución del intercambio gaseoso, del intercambio pulmonar. En su lugar, lo que es posible observar es el intento del cuerpo de compensar los cambios en la función ocasionados por la enfermedad. Por ejemplo, la taquicardia que acompaña el sangrado o el aumento de la frecuencia respiratoria que ocurre en la neumonía, por poner o cita este libro, este ejemplo. Entonces, amigos y amigas, en este video lo que quiero remarcar, quiero ser insistente en, como decía el título del video, ¿qué es la enfermedad? Como ya vimos, la enfermedad pues significa muchas cosas, ¿no? Es decir, nos enfermamos por varios factores. La enfermedad viene por muchas causas. Las infecciones,
el estilo de vida, que llevamos un estilo de vida nada saludable, no hacemos ejercicio, andamos muy estresados, con muchas preocupaciones. Entonces, todo eso, obviamente el medio ambiente, los tóxicos en el ambiente, el smog, cuando estamos expuestos a químicos en nuestra área de trabajo, es decir, todo eso, si trabajamos en un lugar donde hacemos mucho esfuerzo físico, en fin, entonces las causas son muchas. La enfermedad, insisto, lamentablemente no tiene una causa, como pudimos ver en este libro, sino que la enfermedad tiene muchas causas. Entonces, amigos y amigas, cuando vayamos a consulta, es importante que lo tengamos en cuenta, que no difícilmente vamos a encontrar pues no una única cura para la enfermedad que tenemos. Hay que tener en cuenta que si queremos curarnos, normalizar nuestro cuerpo, equilibrarlo, necesitamos hacer muchas cosas. Si tenemos una infección, pues combatir la infección. Si no tenemos un estilo de vida saludable, pues ir modificando la alimentación, el ejercicio. Entonces, todo eso nos va a llevar a un estado de salud. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Pues la enfermedad es el resultado del daño que le estamos causando a nuestro cuerpo a diario. A diario nos exponemos a infecciones, a una mala alimentación, no hacemos ejercicio, tenemos muchísimas personas, tenemos trabajos sedentarios donde estamos sentados todo el día, estamos sometidos a mucho estrés. Entonces, pues, ¿qué es la enfermedad? Pues la enfermedad es la suma de todo, es el resultado de todo eso que estamos haciendo mal para nuestro cuerpo. Entonces, amigos y amigas, los invito a una reflexión cuando queremos llegar a este punto de curarnos, es decir, si realmente queremos curar nuestro cuerpo, pues debemos tener en cuenta que implica muchas cosas y va a llevar todo un proceso de curación. Entonces, esto es lo que les quería mostrar en este video, amigos y amigas, de lo que implica, qué significa la enfermedad, por qué nos enfermamos y por lo tanto, qué necesitaríamos pues hacer para poder curarnos. Así que eso es todo en esta ocasión. Les agradezco por ver el video hasta el final. Les invito a suscribirse, a activar las notificaciones, a darle like si les ha gustado, a compartirlo. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima ocasión.